corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón. Hola, mi nombre es Amila Boriel. Soy de Honduras, Tegucigalpa, y acepté a Jesucristo como mi Salvador cuando tenía aproximadamente 6 años de edad. Y fue una de las mejores decisiones que yo tomé cuando estaba niño. Nunca me imaginé lo que yo iba a experimentar a través de esa experiencia y lo que iba a venir en mi vida más adelante, especialmente lo que sucedió en mi vida en el 2020, donde Dios hizo una transformación completa en mi vida y permitió que yo tuviera experiencias que anteriormente ni me pude imaginar que iba a suceder. Este video es para todos ustedes, los oyentes, los que están viendo este video en Facebook, los que están viendo este video en YouTube, en Instagram, los que están viendo este video en las diferentes redes sociales. Es para todo aquel joven, aquel niño, aquel adulto que se siente confundido, que se siente que no hay esperanza, que se siente que ya no puede seguir adelante, que se siente que está confundido por su identidad sexual, que está confundido por su relación con Dios y su relación con su familia y su relación con el mundo. No sabe cuál es su lugar en el mundo, no sabe cuál es el propósito para cuál fue creado, para cuál fuiste creado tú niña, tú mujer, tú hombre, tú niño. Quiero decirte de que a través de este testimonio tu vida va a ser transformada. Tú vas a experimentar la gloria de Dios de una manera muy especial. Quiero que te mantengas ahí y escuches lo que Dios hizo en mi vida y cómo Él lo va a hacer en tu vida. Después de que acepté al Señor como mi Salvador, que acepté a Jesucristo como mi Salvador, cuando tenía aproximadamente 13 años, me hicieron un llamado profético. Unas hermanas del ministerio de Benny Hinn me dijeron que yo tenía un llamado para trabajar con la juventud, con la niñez. Pero en lo más interior de mí, yo me sentí como que me sentí con miedo, como que no quería aceptar ese llamado. Y desde ese momento sé de que comenzó una lucha espiritual en mi vida. Aproximadamente a los 13 años de edad yo estaba en una reunión con unas hermanas del ministerio de Benny Hinn cuando se me hizo un llamado profético de que yo había sido escogido por Dios para que yo predicara el evangelio a los jóvenes y a la niñez. Y desde ese momento, cuando me hicieron ese llamado tan fuerte, sentí que yo sentí que no podía hacerlo, ¿verdad? Y de una manera indirecta y de una manera interna, yo rechacé el llamado que Dios me había hecho. Y eso tuvo consecuencias grandes más adelante en mi vida. Crecí dentro del ministerio de los jóvenes en la iglesia evangélica Garífunas Church y me desarrollé dentro de ese ministerio con los jóvenes. Pero
a medida que fui llegando a mi adolescencia, entre los 17 a 18 años, me fui apartando, fui quitando mi mirada del propósito y el plan de Dios para mi vida. Y cuando tenía 18 años, una mujer que leía manos, me leyó las manos. Me hizo una lectura de las manos. Yo sabía que eso era incorrecto. Yo me sentía mal cuando lo hice, pero permití que eso sucediera. Y yo sentí desde ese momento que yo había abierto puertas al enemigo. Pero en el momento no miré las consecuencias de esas acciones, pero poco a poco las consecuencias se fueron, el resultado de esa decisión se fue viendo poco a poco. En el 2015, una compañera me invitó a que yo conociera un santero. Yo trabajaba en una compañía que se llama Boom y esta compañera me invitó a que fuera a ver un santero, un padrino que ella le llamaba. Obviamente eso, al yo aceptar esa invitación, le estaba abriendo puertas al enemigo, pero yo en ese momento no lo miraba así. Porque eso es lo que sucede cuando nos apartamos de Dios. Empezamos a caminar hacia una dirección que es contraria a la voluntad de Dios. En el 2015 yo hice esa visita, fui con ella, este hombre hizo una lectura con caracoles y 2 semanas después de esa visita perdí el trabajo. 2 semanas después de esa visita me corrieron del trabajo. Yo no había hecho una conexión entre la visita al santero y el factor de que me corrieron del empleo. Pero había una conexión, ¿verdad? Las consecuencias de yo haber ido a visitar a un santero y haber permitido y haber abierto esa puerta comenzó también a cerrarme puertas en mi vida personal, ¿verdad? Comenzó a afectar mi vida porque yo le estaba abriendo puertas al enemigo, pero en ese momento yo no lo miraba de esa manera. Después de esa visita que yo hice al santero, a visitar el padrino o el santero, a visitar ese santero, fui a visitar una botánica. Fui a una botánica. En esta botánica había un hombre que empezó a fumar un puro y con el puro comenzó a echarme el humo encima, y después de que me echó el humo encima preparó un perfume y preparó un montón de cosas para que yo para bañarme, para hacerme un lavado, un baño que le llamaba. Pero yo no entendía lo profundo que era lo que estaba haciendo. Yo le estaba abriendo puertas al enemigo, le estaba abriendo puertas al diablo, a los demonios. Porque cuando usted y yo visitamos a santeros, cuando usted visita a los santeros, cuando usted visita a los espiritistas, cuando usted visita todo medio que no viene de Dios, usted le está abriendo puertas al diablo, le está abriendo puertas a los demonios, a los espíritus diabólicos, y ellos inmediatamente comienzan a tener acceso a su vida porque usted le está abriendo las puertas, que eso fue lo que yo hice. Pero en ese momento no lo miraba así. Ese día, después de que él hizo la lectura, me dijo lo que yo quería escuchar, ¿verdad? Me fui para la casa, me bañé con unos perfumes que ellos me hicieron, unos jabones preparados, y preparé unas candelas, un vaso de agua. Y aquí está el error más grande que yo cometí en mi vida. El error más grande que yo cometí en mi vida está aquí. Preparé 2 candelas, puse el agua y hice un ritual. Y en ese ritual yo dije a cualquiera de los dos que me ayude, ya sea a Dios o al diablo, a cualquiera de los dos que me haga rico, dije así, a ese yo le voy a servir. Y cuando yo dije eso, en ese momento no entendía lo que estaba haciendo, pero fue lo peor que hice en mi vida. Porque yo le estaba abriendo puertas al diablo y a todos sus demonios, pero yo no lo miraba de esa manera. Yo estaba interesado en el dinero, yo quería hacer más dinero, yo quería conseguir cosas más, conseguir abundancia material, ¿verdad? Y ahí está el error, ¿verdad? De que Dios quiere Dios quiere que nos contentemos con lo que Él nos da.
Dios quiere que usted y yo estemos contentos con el trabajo, con la casa, con lo que Dios le ha dado en este momento, ¿verdad? Y al yo no estar contento, al yo querer buscar maneras que me ayudaran, al yo buscar un sustituto para que me supliera lo que ya Dios me estaba supliendo, ahí fue que el enemigo comenzó a abrir espacio. Ahí fue que el enemigo comenzó a aprovechar la oportunidad. Pero cuando yo hice ese ritual, que hice esa oración maldita, ese ritual maldito, ¿verdad? Yo abrí puertas a espíritus diabólicos. Inmediatamente me empezaron a seguir demonios. Me seguían en las calles, me seguían en buses, me seguían en los trenes, me seguían al trabajo. Se hacían pasar por clientes, se hacían pasar por empleados, se hacían pasar por personas que estaban trabajando conmigo o iban en el tren y con sus celulares de esta manera. Con sus celulares ellos estaban apuntándome a mí y grabándome, ¿verdad? Comenzó una persecución diabólica. Pero en ese momento yo no lo entendía de esa manera, yo no lo miraba de esa manera, yo no sabía que lo que me estaba pasando era que yo había abierto puertas al haber hecho ese ritual y que estaba siendo perseguido por demonios. Porque se miran como personas. Se miran, cuando usted mira, los demonios no se te presentan como lo presenta la televisión, como monstruos, como animales feos. No, son personas igual que tú y yo, con carne, con hueso, ¿verdad? Se miran como personas igual que tú y yo. Por eso estaba sucediendo, me estaban siguiendo. Me seguían por todos los lados y yo no entendí. Yo pensaba que era el FBI o que me estaba siguiendo la policía. Yo no entendía lo que estaba pasando. En el 2017 caí preso debido a decisiones incorrectas que yo tomé, que causaron mucho dolor y que hoy en día me arrepiento. Pero nunca me imaginé lo que iba a suceder en mi vida. Nunca me imaginé que Dios tenía un plan con todo lo que estaba pasando y que en este proceso iba a ver la gloria de Dios. Pero Dios permitió que eso sucediera porque Él tenía que enderezar mi camino. Al hijo que Dios ama, Dios lo disciplina, ¿verdad? Cuando Dios te trata como un hijo, Él te va a disciplinar. Y esa disciplina duele, esa disciplina no es fácil, ¿verdad? Pero Dios te va a llevar por un proceso. Dios te va a disciplinar. Y si tú eres un hijo de Él, y si tú te consideras un hijo, entiende que Él te va a disciplinar. Que vas a pasar por un proceso difícil, ¿verdad? Donde Dios va a formarte, Dios va a transformarte, donde Dios va a hacer un cambio en tu vida, ¿verdad? Los pecados de sexo son bien fuertes. Todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual es bien pesado, ¿verdad? Porque son pecados que envuelven nuestras emociones, nuestros sentidos, nuestro cuerpo, ¿verdad? Difaman completamente el cuerpo y nuestras emociones. Por eso Dios nos pide en su palabra que tengamos mucho cuidado con esos pecados. Porque una vez que tú caes en esos pecados, te vuelves casi esclavo, dependiente a satisfacer esos deseos, ¿verdad? Obviamente, después de la experiencia que yo he tenido con Dios en estos últimos meses, ¿verdad? Le puedo garantizar que esa experiencia ha transformado mi manera de pensar, mi perspectiva y mi manera de ver la vida. Pero no obstante, la lucha es diaria. Todos los días tengo una lucha. Desde que salgo de la casa hasta que camino al lugar donde voy de camino, la lucha está ahí presente. Yo no creo en las personas que dicen, oh, antes yo era gay, yo era homosexual, pero ya no tengo atracción hacia los hombres, ya no siento nada. O ya no, ¿verdad? Ya no siento, estoy completamente libre. Yo no lo creo. No lo creo porque entiendo y estoy seguro de que para muchas personas que han practicado la homosexualidad, que han practicado la inmoralidad sexual, eso se vuelve un yugo en la vida de esa persona.
¿verdad? Es un yugo que Dios permite que permanezca ahí para que la persona dependa de su ayuda, de su apoyo, para que la persona busque de Él y se entregue a Él diario. Por eso la palabra dice que el que quiere seguirlo tiene que tomar su cruz diaria, negarse a sí mismo y seguirlo. O sea que este proceso es diario, la lucha es diaria. Por eso es mejor, si no has entrado en ese paquete de inmoralidad sexual, de idolatría, de adulterio, mejor que no lo hagas, que te apartes de todo eso, que huyas de todo eso, ¿verdad? Por eso la palabra dice en el libro de Proverbios que cuides tu corazón, porque de ahí demanda la vida, ¿verdad? Que no te abras a las pasiones juveniles, que te apartes de eso, ¿verdad? Pero el que ya lo ha hecho, esa lucha va a continuar hasta el día que esa persona se vaya de esta tierra. Amén. Desde Génesis podemos ver de que Dios creó a Adán y Eva. Ella no creó a Adán y Adán, o a Evo y Eva, o Evo y Evo. Dios creó a un hombre y a una mujer. O sea que desde un principio la intención de Dios es que haya una familia, ¿verdad? Y muchos se preguntan, bueno, entonces ¿por qué nosotros podemos, dos hombres pueden tener una familia y adoptar hijos? Es cierto, pueden tenerlo. Pero esa no fue la intención de Dios. La intención de Dios es de que un hombre y una mujer tengan hijos, tengan una familia, tengan un hogar, ¿verdad? Que se procreen, ¿verdad? Que se multipliquen. Desde un principio esa fue algo que Dios designó para nosotros los humanos en esta tierra, ¿verdad? Hay un ataque directo del enemigo. El diablo y sus demonios están atacando de una manera directa la identidad del hombre y la mujer, del niño y la niña, dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, en el mundo en que usted y yo vivimos a nivel internacional. Es la intención del diablo pelear en contra de ese plan divino de Dios, ¿verdad? Que el hombre y la mujer, que el joven y la jovencita se unan en un futuro y tengan una familia. El enemigo está atacando tu identidad, ¿verdad? Y es muy importante que tengas eso claro. Él quiere atacar la identidad tuya, ¿verdad? Pero muchos van a decir, pero yo cuando estaba pequeño, desde pequeño yo me sentía el deseo, la atracción para mi propio sexo, ¿verdad? Cuando yo era desde niño, a mí me gustaban los niños, o sea que desde niño me gustaba el mismo sexo, ¿verdad? O la niña va a decir, desde niña me gustaban las niñas, no los niños, ¿verdad? Pero te voy a decir, sí es cierto. Es posible que desde niño tú creciste y tenías esa atracción hacia el mismo sexo, ¿verdad? Porque la palabra dice que desde que nacemos en pecado. Desde que nacemos en condenación, separados de Dios. Es obvio que nuestro cuerpo va a tener todo tipo de tendencias, no solo la homosexualidad. El robo, el crimen, el asesinato, todas esas pasiones desordenadas se encuentran en la naturaleza humana. Y el único que nos ayuda a pelear en contra de esa naturaleza, el único que nos ayuda a luchar en contra de esas naturalezas que se desvían de la voluntad de Dios, es cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y le permitimos al Espíritu Santo que nos transforme diario, que nos cambie, ¿verdad? Es muy importante. Sí, estamos de acuerdo. Puede ser que desde niño o desde niña te has sentido gay, te has sentido homosexual, te has sentido que tu cuerpo, como dicen los transgéneros, de que se sienten atrapados en un cuerpo que no les pertenece a ellos. Es posible, ¿verdad? Porque desde que nacemos dentro de la condenación, apartado de Dios. Nuestro cuerpo experimenta un sinnúmero de sentimientos que se apartan y se desvían de la voluntad de Dios para nosotros. Y el único que puede ayudar a ese niño, a esa niña, a ese joven, a esa joven, a ese hombre, a esa mujer, a entrar al plan divino de Dios, a entrar al propósito, a la identidad que Dios formó para ti o para ti o para ella, para mí o para ti, es Jesucristo. Una relación firme con Jesús. Y yo sé que esto es un tópico polémico. Hay iglesias hoy en día que se están dividiendo. Hay ministerios, concilios que se han separado porque un concilio aprueba la homosexualidad y otro concilio no la aprueba. Un concilio quiere casar a los homosexuales, otro concilio no los quiere casar. Hay un problema grande, gigante a nivel mundial. La apostasía ha entrado a la iglesia. Estamos viviendo la apostasía, estamos en los últimos días y muchos no se dan ni cuenta. Pero también está el peligro que usted y yo
rechacemos al niño que está luchando con la homosexualidad, a la niña, al jovencito, a la jovencita. Y que por su causa, por no mostrarle amor a esa persona se suicide y se quite la vida. Y usted es responsable por esa vida. Eso también tiene que tener mucho cuidado. No vamos a aprobar el homosexualismo, pero no vamos a despreciar a esa persona que está luchando en contra de ese pecado. Una persona me decía que el homosexualismo, él pensaba que el homosexualismo es una enfermedad. No es una enfermedad, es un pecado. Es un pecado que está bien oculto en nuestra carne. Es un pecado oculto en nuestra carne, en nuestro corazón, ¿verdad? Porque nacemos, como dije anteriormente, nacemos separados de Dios. Nacemos ya en condenación y la única manera de poder destruir esa condenación y salir de las tinieblas a la luz es aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador. Tú que estás luchando con eso, tú que tienes a alguien en la iglesia, un joven, una niña, un niño que está luchando con eso, una jovencita, un hombre, una mujer que está luchando con ese aguijón, con ese pecado. Tienes que mostrarle amor a esta persona. Tienen que orar por esta persona. Tienen que acercar a esa persona más y más a Dios y no alejarlo, ¿verdad? Porque ten cuidado, y lo vuelvo a repetir, ten cuidado que un niño se suicide, que un niño, una niña, un jovencito, una jovencita se quite la vida. Porque tú en la iglesia lo trataste mal. Porque tú en la iglesia lo despreciaste. Porque tú que tenías la función y el trabajo de hablarle a él en amor, le hablaste de una manera que destrozó su corazón y lo mandó al mundo para que se perdiera y que el diablo terminara de hacer lo que quería hacer con él, destruirlo. Hay muchas personas en la iglesia ocultos, escondidos en el closet, practicando la homosexualidad, practicando la fornicación, el adulterio, dirigen en la iglesia, cantan en la iglesia, administran en la iglesia, pero están viviendo en pecado. Quiero decirte que no hay nada oculto delante de Dios. Y el enemigo es muy astuto y eso es lo que él quiere, que tú sigas así, ¿verdad? Perdido, pero dentro de la iglesia, viviendo una vida tibia. Y la palabra dice que no puedes estar o eres caliente o frío, pero tibio no lo puedes ser, porque si eres tibio te va a arrojar de la boca. Y yo viví una vida así. Por mucho tiempo estuve viviendo una vida tibia dentro de la iglesia. Y ser tibio es algo bien peligroso, porque el diablo puede utilizarte para que destruyas a muchos, para que lleves a muchos al infierno. Porque el tibio habla como cristiano, se viste como cristiano, se comporta como cristiano, ¿verdad? Pero de una manera superficial, ¿verdad? Pero su corazón está lejos de Dios. Su comportamiento, o sea que no hay una obediencia genuina a Dios. Porque el que ama a Dios le obedece. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Que si me amas, vas a obedecer mis mandamientos. Y una persona tibia es muy peligrosa, porque puede llevar a muchos al infierno. Muchos dicen, mira, pero si él lo puede hacer y él es cristiano. Él vive de esta manera y mira, y canta en la iglesia y lee la Biblia en la iglesia y se congrega todos los días. Él lo puede hacer. Entonces yo también lo puedo hacer. Eso es lo que dice una persona que no conoce al Señor. Te coge a ti de ejemplo. Toma tu manera de vivir y lo mira como un modelo. Sin embargo, tú estás llevando a esa persona al infierno. Tú tienes que tener cuidado. Si estás tibio, afírmate. Si estás tibio, afírmate y arrepiéntete y busca de Dios. Porque Dios está listo para perdonarte. Eso es muy importante. Quiero que lo entiendas. Yo no estoy haciendo este video para juzgar a nadie, porque yo salí de ahí. Dios me ha sacado de ahí. Y en este momento estoy luchando como ustedes para salir, para mantenerme firme, ¿verdad? Por las decisiones incorrectas que yo estaba tomando. Y dentro de la prisión, todo estuvo, el primer año todo estuvo tranquilo, ¿verdad? Ahí dentro de la prisión yo prediqué el evangelio. Yo compartí la palabra con muchas personas, ¿verdad? Muchas personas vinieron a Cristo a través de mí, pero todavía yo estaba confundido. Todavía yo estaba practicando la homosexualidad. Todavía yo estaba de acuerdo con la homosexualidad. Todavía yo
yo lo miraba como algo correcto. Yo lo miraba como algo que yo podía hacer, que podía servir a Dios y practicar la homosexualidad a la misma vez, ¿verdad? Pero la realidad es que no. Que Dios ama a la persona que está luchando con esos deseos contrarios, con esas pasiones que son contrarias a la voluntad de Dios. Dios te ama. Dios me ama a mí, pero no aprueba la homosexualidad. Dios no aprueba la homosexualidad. Dios no aprueba las pasiones desordenadas. Él no aprueba el pecado. El pecado, porque que quede claro eso, ¿verdad? La homosexualidad no es el único pecado. Hay muchos pecados y Dios no aprueba el pecado. Pero una de las áreas donde yo estaba practicando era eso, la homosexualidad, la inmoralidad sexual, ¿verdad? Porque es una de las armas que el enemigo usa. Él sabe de que si él puede atarte de una manera física, a través del sexo, a través de la inmoralidad sexual, que si él puede impactar tu vida de esa manera, de una manera donde impacta tus emociones, donde impacta tu carne, tu mente, ¿verdad? Tu sentir, él va a tener fuerza sobre ti. Y era lo que estaba pasando en mi vida. Por mucho tiempo estuve practicando la homosexualidad, sirviendo a Dios y queriendo servir a Dios y practicando la homosexualidad, ¿verdad? Sirviendo a Dios y saliendo, ¿verdad? Con personas del mismo sexo, ¿verdad? Sabiendo yo en mi corazón que Dios no lo aprobaba, yo lo estaba haciendo, ¿verdad? Y eso iba a traer y todo eso estaba trayendo consecuencias grandes a mi vida, ¿verdad? Porque aunque el Espíritu Santo nunca me abandonó, porque yo sé que Él nunca me abandonó, el Espíritu Santo sí se contristó dentro de mí. Y al Espíritu Santo contristarse, me dejó hacer lo que yo quería hacer. O sea que prácticamente Él se quedó callado dentro de mí, esperando que yo le pidiera a Él ayuda, esperando que yo le pidiera a Él socorro para Él comenzar a transformar mi vida. Y comienzo a predicar el evangelio dentro de la prisión, comienzo a acercarme a Dios dentro de la prisión, pero todavía estaba esa lucha espiritual, ¿verdad? El enemigo todavía tenía control en esa área de mi vida, a lo que mi identidad sexual tenía que ver, ¿verdad? Y todo estuvo tranquilo, en el sentido de que gracias a Dios no me pasó nada, no me pasó nada loquísimo dentro de la prisión, ¿verdad? Pero en el 2020, el año pasado, en una prisión que se llama Cape Vincent Correctional Facility, los oficiales comienzan a decirle a los reos que me maten, que me apuñalen. Le comienzan a decir a los reos que me maten, que me apuñalen, y eso me frustra. Yo llamo a la abogada y le comunico que está pasando algo raro, que los oficiales le están diciendo a los reos que me maten, le están diciendo a los que me apuñalen, ¿qué está pasando, verdad? Mi abogada llama al comisionado, llama al superintendente y me sacan de la unidad donde yo estaba y me ponen en una celda solo. Cuando llego a esa celda solo, yo comienzo a orar. Y aquí es donde se pone la cosa mucho más interesante. Yo comienzo a orar y inmediatamente que comienzo a orar, comienzo a escuchar unas voces. Escucho que mis familiares están haciendo una protesta afuera de la prisión. Y no solo mis familiares, amistades y personas que yo conozco que están haciendo una protesta, ¿verdad? Y escucho también, de repente escucho tambores de música como tocando en merengue, un tema que yo grabé que se llama, un tema que yo grabé secular. ¿Verdad? Y escucho que ellos están que están tocando las congas, pero yo no lo puedo ver porque estoy dentro de una celda que estoy solo prácticamente. Lo que yo no entendía en el momento era que eran los demonios que estaban haciendo ese show de Broadway. Ellos estaban imitando la voz de mi familia, estaban imitando la voz de mis amistades, estaban imitando la voz de personas cerca de mí. Los demonios saben imitar las voces de tus familiares y mis familiares. Ellos nos siguen desde que tú naces, desde que tú estás pequeño, te están siguiendo para buscar la oportunidad de cómo hacerte caer.
para ver la oportunidad para destruirte, ¿verdad? Pero en ese momento yo no lo entendía de esa manera, ¿verdad? Sucede eso. Yo dejé, en esos días estaba sin comer, sin bañarme, porque tenía mucho miedo de que los oficiales me iban a hacer daño, porque ellos me habían amenazado, ellos querían matarme. Lo que yo no entendía era que estas personas no eran oficiales únicamente, eran demonios. Y esto, yo sé que esto suena muy difícil y complicado de entender, pero cuando los ángeles que se rebelaron en contra de Dios fueron enviados a la tierra, ¿verdad? Ellos están aquí en la tierra, están en posiciones de poder. Hay personas en el gobierno, hay demonios trabajando en el gobierno, hay demonios trabajando en el departamento de correcciones, hay demonios en diferentes posiciones aquí en la tierra trabajando en posiciones de poder. Y esa fue la experiencia que yo tuve, ¿verdad? Entonces, en el proceso de ese tiempo, estuve 5 días que ya no estaba en ayuno, en oración, leyendo la palabra dentro de esa celda solo. Cuando de repente sentado en la cama veo una llama de luz como de este tamaño, de esta altura, que se pone al frente de mi cara y se queda por unos segundos y después se desaparece. Yo comienzo a llorar cuando veo esa llama de luz. Comienzo a llorar cuando veo esa llama de luz, porque entiendo que un ángel de Dios se había aparecido en esa celda. Era como que Dios me estaba diciendo que yo no estaba solo, que Él estaba ahí conmigo. Y eso me tocó muchísimo en ese momento. Comencé a llorar, mis lágrimas caían, brotaban de mi rostro, ¿verdad? Después de haber visto un ángel prácticamente en esa celda. Un ángel de Dios que me estaba fortaleciendo. Seguido de eso, como 30 minutos después de eso, o 1 hora después de eso, comienzo a escuchar cuando los oficiales, yo estoy diciendo oficiales, pero en realidad eran demonios, eran oficiales, eran demonios trabajando como oficiales dentro de la prisión de Cape Vincent Correctional Facility. De repente comienzo a escuchar cuando los oficiales mueven un aparato portátil y empiezan a echar dentro de la celda en que yo me encontraba carbon dioxide. Carbon dioxide. Empiezan a echar un aire tóxico adentro de la celda, ¿verdad? Y yo me pongo mojo una toalla y me la pongo en la boca para tratar de evitar de respirar ese aire tóxico, pero era imposible. Yo sabía, llegó un momento que ya no podía respirar, mi corazón se empezó a poner lento, ¿verdad? Estaba perdiendo la respiración, me estaba muriendo dentro de esa celda, solo, ahí, ¿verdad? Había una ventanita atrás donde estaba abierta, yo trataba de respirar un poco de aire fresco, pero era imposible, mi corazón estaba poniéndose débil, me estaba debilitando, me estaba muriendo dentro de esa celda. Y en una de esas me siento estreñido, siento que tengo que ensuciar, pero no podía ni empujar porque mi corazón estaba extremadamente débil. De una manera u otra, ¿verdad? Logré empujar y ensuciar y sentí una tranquilidad dentro de mi cuerpo, ¿verdad? Pero yo sabía que me iba a morir. Era imposible evitar lo que estaba pasando. El aire tóxico seguía entrando adentro de la celda donde yo estaba y mi corazón estaba extremadamente débil. En una de esas yo me siento en la cama y cuando me siento en la cama hago una oración corta, le digo: Señor, tú sabes lo que está pasando, yo no tengo control de lo que está pasando, ¿verdad? Si esta es tu voluntad, Señor, recibe mi espíritu, y si esta no es tu voluntad, Señor, ayúdame. Y cuando yo dije eso, me acuesto en el piso, y al acostarme en el piso me morí. Me morí totalmente. ¿Cómo yo sé que me morí? Porque miré cuando mi espíritu salió de mi cuerpo y me miré fuera de mi cuerpo. Y cuando miré mi espíritu fuera de mi cuerpo, de repente, esto sucedió rápido, de repente miro una bola de este tamaño, una bolita de luz de este tamaño que se apareció y de repente entró y voló a mi corazón y me devolvió la vida. ¡Aleluya! Fue algo muy poderoso, fue algo muy especial. Dios me resucitó. Dios me devolvió la vida dentro de la caja, dentro de la celda donde yo estaba solo. Me había muerto, me morí y Él me devolvió la vida. Mucha gente me pregunta: ¿pero dónde estaban los oficiales? ¿Qué pasó con los oficiales? ¿Cómo fue que ellos no eran oficiales?
eran oficiales, pero no eran oficiales normales, eran demonios. Eran oficiales demonios que tienen posesión dentro de la prisión y el diablo me quería matar, ¿verdad? Y eso fue y lograron el objetivo, me mataron, pero lo que ellos no se imaginaban era que Dios iba a intervenir, que Él mismo iba a entrar a esa celda y me iba a devolver la vida. Aleluya, gloria sea a Dios. Dios me devolvió la vida dentro de esa celda. Regresé a la vida gracias a la misericordia y la gracia de Dios. Aleluya. Después de eso, 2 días después de esa experiencia, yo estuve como 2 semanas llorando fuertemente por esa experiencia. Llorando de agradecimiento, no era de tristeza. Estaba llorando de agradecimiento de que Dios no se había olvidado de mí. Que en ese momento que yo estaba solo dentro de esa celda, cuando todo parecía no tener solución, cuando todo parecía que se había acabado, Dios en su misericordia me había devuelto la vida, había entrado a ese lugar y me había devuelto la vida. Eso fue algo increíble para mí. Nunca me imaginé que eso iba a suceder. Nunca me imaginé que Dios fuera tan amoroso, tan misericordioso, tan bueno. Pero Él lo fue. Cuando todos me abandonaron, cuando todo el mundo me dio la espalda, Dios siguió siendo fiel. Dios se mantuvo fiel. Él estuvo ahí en esa caja, en esa celda, y me devolvió la vida. Cuando yo llego a Fishkill Correctional Facility, yo miro los demonios que salen y entran de los sargentos, de los oficiales, de los reos. Era como una película de terror, pero en la vida real. Miraba los demonios que salían del cuerpo de ellos. Era increíble, mis hermanos. Yo nunca me imaginé que eso era real, que era tan posible. Yo creía en Dios. Toda mi vida he creído en Dios, pero yo no pensé, nunca me imaginé que la palabra fuera tan real. Que el diablo existe, que los demonios existen, pero que Dios es súper más poderoso que el enemigo. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Mayor es el Dios que servimos, mayor es Jesús que cualquier poder. Y yo miré cuando los demonios salían y entraban de los reos, de los sargentos. Incluso muchos de ellos se acercaron a mí y me decían que no podían ni verme porque había demasiado poder dentro de mí. Aleluya. Los demonios reconocían el poder de Dios en mi cuerpo. Reconocían el poder del Espíritu Santo en mi vida. Y temblaban, tenían miedo, tenían terror. Más de 100 reos endemoniados, más de 100 demonios, más de 100 reos, about 100 inmates, 100 reos, ¿ok? Poseídos por demonios, trataron de apuñalarme, trataron de golpearme, trataron de hacerme daño, y cuando se acercaban a mí quedaban como paralizados, no podían tocarme. ¡Aleluya! El poder de Dios. El poder de Dios. Los demonios no podían acercarse a mí. Solo hubo una experiencia donde uno de ellos logró acercarse a mí. Pero cuando él vino y se acercó a mí y trató de pegarme, es como que hubiera sucedido una explosión entre él y yo. El cuerpo de él terminó como 10 pies de distancia. Yo terminé como 10 pies de distancia tirado. El Espíritu Santo de Dios en mí creó un impacto. Creó un impacto de resistencia espiritual sobrenatural. Eso fue algo que yo quedé impresionado. Y los demonios hablaban. Yo escuché cuando ellos se decían entre ellos. Los demonios hablaban entre ellos diciéndose: Él no sabe qué tan poderoso es Él. Aleluya. Ellos conocen el poder de Dios en mí. Ellos conocían, los demonios sabían que en mí estaba el Espíritu Santo. Ellos sabían que yo estaba lleno del poder de Dios. Y fue una experiencia sobrenatural. Una de las cosas que yo entendí y aprendí de esta experiencia es que los demonios no son omniscientes, no son omnipotentes, no son omnipresentes, ¿verdad? Ellos no saben lo que va a suceder en el futuro, ¿verdad? Ellos solo pueden venir y aprender de lo que tú dices en el momento. Ellos nos siguen desde que tú estás pequeño hasta que creces. Ellos te están siguiendo prácticamente toda tu vida. Y así es que ellos aprenden de ti, ¿verdad? Y ellos vienen y tratan de ponerte ideas en la mente. Ellos te tratan de poner videos dentro de la mente para ver si ellos logran manipularte a hacer lo que ellos quieren. Ten eso pendiente, ¿verdad? Que el enemigo, que el diablo y sus demonios
pueden ponerte ideas, ellos pueden hablarte, ellos hablan como tú y yo, como humanos, ¿verdad? Y tú tienes que, y la única manera que tú te proteges de los ataques del enemigo es a través de la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, orando, ayunando, buscando a Dios, porque lo único que el diablo le tiene miedo es a un hombre, a una mujer, a un niño, a una niña que busca de Dios. Eso es lo único que el diablo le tiene miedo. Él no le tiene miedo a una persona que sabe hablar. Él no le tiene miedo a una persona que se viste bien. Él le tiene miedo a una persona que busca de Dios, que está entregada a Dios. Él le tiene miedo al nombre de Jesús. Él le tiene miedo al poder del Espíritu Santo en la vida de cada persona que le ha entregado su vida a Dios. Lo último que me sucedió en este proceso de tiempo, cuando estaba en Fishkill, es que tuve una conversación directamente con el diablo en el mes de agosto. En el mes de agosto había un viejito que dormía al frente de mí dentro de la prisión. Y desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana ese viejito estuvo contándome toda mi vida. El viejito sabía todos los detalles de mi vida desde que yo era niño hasta este momento de mi vida. Y eso me asombró muchísimo. Ahí fue cuando yo le creí que él era el diablo, porque sabía todo de mí. Lo sabía todo. Y me hizo varias ofertas. Él me dijo que me iba a hacer rico, que me iba a ser uno de los hombres más poderosos. Pero me hizo varias ofertas. Quería que me acostara con 3 demonios. Me dijo, desnúdate, quítate la ropa, que hay 3 demonios que quieren hacer el sexo contigo. Y te voy a hacer rico, te voy a hacer inmortal, me dijo así. Obviamente él es un mentiroso, el diablo es un mentiroso y él estaba mintiendo. Él no estaba, lo que él me estaba hablando, la oferta que él me estaba dando no era real. Él no tiene el poder para darle vida a nadie. El único que tiene poder para darnos vida se llama Jesucristo. El único que murió en la cruz del Calvario y el único que tiene la llave de la vida y la muerte se llama Jesús. ¡Aleluya! Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Esa noche él me hizo varias ofertas. Me contó todo lo que sabía de mí. Me dijo que muchas de las cosas que sucedieron en mi vida él las puso en el camino porque me quería hacer feliz. No, él no me quería hacer feliz. Él me quería destruir. Como quiere destruir a cada uno de los que están aquí, a cada uno de ustedes que me están viendo ahora mismo. El diablo quiere destruirte. El diablo quiere hacerte daño. Él quiere robarte la bendición. Él quiere robarte la salvación. ¿Verdad? La palabra dice que el diablo anda como león rugiente alrededor de nosotros buscando, ¿verdad? Para destruirnos, buscándonos, tratando de devorarnos, de destruirnos. Eso es importante que tú y yo estemos al tanto de esa realidad, ¿verdad? Pero, en conclusión, esa noche lo último que yo le dije fue esto. Esto fue lo último que yo le dije a él. Cuando él me hizo las ofertas que me hizo, yo le dije a él, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero y perder su alma? Apártate de mí, Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. Y ahí terminó mi plática con él, ¿verdad? Una de las cosas que él me dijo fue esto. El enemigo me dijo esto: yo vine porque tú me llamaste. Pero aún eso fue una mentira, porque él no únicamente vino porque yo lo llamé. Él vino porque él, después de que yo hice el ritual maldito que hice, él le pidió permiso a Dios y Dios le dio permiso para poder acercarse a mí. Porque el enemigo no puede acercarse a ninguno de los hijos de Dios sin antes pedirle permiso a Dios, ¿verdad? El diablo es un mentiroso. Hay personas que están escuchando voces. Hay personas que dicen que escucharon una voz que les dijo que hicieran tal cosa o que tomaran tal acción. Y es cierto. El enemigo es el que les está hablando. El diablo, demonios, es los que le están hablando a esa persona. Aunque los psiquiatras y los psicólogos dicen que no, que es esquizofrenia y que científicamente ellos pueden probarlo, les quiero decir que es el diablo y los demonios que le está hablando a la persona. La enfermedad de esquizofrenia fue un nombre que los psicólogos y los psiquiatras crearon porque no pudieron entender de dónde provenía la enfermedad. Y de por sí no hay una cura para la esquizofrenia, ¿verdad? Y usted se va a preguntar,
preguntar, y usted me va a decir a mí, pero entonces, ¿cómo es que los científicos pueden mostrar, a través de la ciencia, pueden mostrar el cambio psicológico que la persona está experimentando cuando escucha voces o cuando está sufriendo de la esquizofrenia, ¿verdad? Como le llaman los psicólogos y los psiquiatras. El diablo y los demonios pueden alterar el aspecto físico de la persona, tanto el cerebro como el cuerpo. Y la Biblia misma lo comprueba. Hubieron personas que no podían hablar ni mirar porque los demonios lo tenían de esa manera. Hubo una mujer en la Biblia que tenía la espalda torcida porque los demonios habían torcido su espalda. Y cuando Jesucristo oró por esas personas, recibieron sanidad. Sí, el enemigo puede alterar el DNA de la persona. El diablo y los demonios tienen ese poder de poder alterar el aspecto físico de la persona. Obviamente con permiso divino. Porque el diablo no puede mover ni un dedo en la tierra sin pedirle permiso a Dios, ¿verdad? Pero quiero que entiendas que sí él puede hacer eso. Que el enemigo puede alterar el sistema de la persona. Tú que estás oyendo voces, tú que tienes posiblemente un familiar que dice que escucha voces y que no puede dormir, créele y comienza a orar por él. Porque es el enemigo que está hablándole a esa persona. Sí, el diablo sí puede hablarte. Sí, los demonios pueden hablarte, ¿verdad? Dios es mayor y más poderoso que cualquier influencia del enemigo, ¿verdad? Obviamente cuando uno está pasando por ese proceso, las personas que están pasando por este proceso y no conocen a Dios, están sufriendo. Están sufriendo psicológicamente, están sufriendo físicamente porque eso abrumera el cuerpo. Eso es overwhelming, es sobrecargante, te sobrecarga. Esas voces sobrecargan el cerebro. Obviamente va a haber un cambio en el cerebro porque las personas están siendo afectadas e impactadas por esa experiencia sobrenatural de la cual ellos no conocen, ¿verdad? Y es por eso que es importante que tú como cristiano, si eres cristiano, que leas la palabra, que ores, que ayunes para que te llenes del Señor. Porque lo único que el enemigo le tiene miedo y le tiene temor es a una persona que está llena del Espíritu Santo de Dios. Una cosa muy importante también es de que el enemigo, el diablo, no quiere que tú entiendas el poder de la gracia de Dios en Jesucristo. Él no quiere que tú entiendas que tus pecados, que tus ofensas, que tus errores no son más grandes que el amor que Dios tiene para ti. Y eso es muy importante que tú lo entiendas. Porque una de las cosas que yo entendí en este proceso de tiempo, en esta experiencia que tuve, que caí tan bajo, que cualquier persona en mi lugar posiblemente no hubiera regresado a Dios, ¿verdad? Porque el enemigo lo que estaba haciendo era acusándome continuamente, diciéndome, mira, pero tú hiciste esto, pero tú hiciste aquello, pero tú mira cómo has vivido tu vida. Tú no mereces el amor de Dios, tú no mereces el perdón de Dios. Dios no te escucha a ti. Eso es mentiras. El amor de Dios, la gracia de Dios es mucho más superior, es mucho más poderoso que cualquier error que tú hayas cometido. Y quiero que quede muy claro esto, que Jesucristo te ama. Que Jesucristo te ama mucho más allá de tus errores. Sus palabras dicen que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús envió a su Hijo cuando tú y yo no pensábamos en Él. Él envió a su Hijo cuando tú y yo no lo teníamos en consideración. Oh, mucho más te ama. Mucho más te ama Dios que cualquiera de tus errores. La gracia de Dios es un obsequio gratis que tú y yo tenemos que recibir. Y ahí está el poder. El poder está en entender eso, ¿verdad? De que Él nos ama, que Él nos perdona y que ninguno de nuestros errores es más grande que el amor que Dios tiene para ti y para mí. Tú que me escuchas, tú que estás viendo este video en este momento y que te sientes uno de las personas más pecadoras, que no ves la razón ni la motivación para buscar a Dios porque crees que tus pecados son demasiado grandes. Quiero que entiendas que tu pecado no es más grande que el amor que Dios tiene para ti. Acepta su amor. Es un amor gratuito. Acepta a Jesús como tu Salvador y rechaza las tinieblas. Rechaza todo lo que el enemigo te está ofreciendo. Rechaza todo ese engaño que el enemigo ha puesto en tu corazón y en tu mente. Quiero leer este versículo bíblico que se encuentra en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Y en su tiempo usted también léalo en su casa. Ahora mismo si puede, saque su Biblia y léalo.
Y medite en esta escritura, porque es muy importante que usted y yo entendamos la profundidad de este versículo. Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pongan todas las armaduras de Dios para poder mantenerse firmes en contra de las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie y firmes. Después de la batalla, hay una batalla espiritual que tú y yo estamos peleando en contra del diablo, en contra de los demonios, aquí en la tierra. Es real. Es real. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas las partes. Amén. Es una realidad. Es una realidad. La lucha es real y la estamos peleando continuamente. Y muchas personas pasan el día desapercibidos sin darse cuenta que acaban de tener una guerra en contra del mero diablo y sus demonios. Y la única manera que tú y yo podemos ganar esa batalla es vistiéndonos de la armadura de Dios. La palabra de Dios, la fe, la oración, la gracia de Dios. Entender lo que es la gracia de Dios para ti y para mí. Vestirnos de la justicia de Dios. Y la única manera que tú y yo nos podemos vestir de la justicia de Dios es vistiéndonos de Jesucristo. Y la única manera de vestirnos de Jesucristo es siendo obediente a su palabra. Quiero que quede claro que el enemigo quiere destruirte. Y que él se acercó a mí con la intención de destruirme. Él lo que quería era destruirme. Él no tenía ninguna intención buena conmigo. Me quería destruir, me quería matar. Y esa noche, si yo hubiera aceptado, esa noche y toda la madrugada que estuvimos hablando, si yo hubiera aceptado la oferta que él me hizo, me hubiera destruido. Me hubiera destruido. Y lo único que me ayudó, lo único que me rescató, lo único que me salvó, lo único que me protegió del enemigo, de Satanás y sus demonios, fue el conocimiento de la palabra de Dios. Fue el poder del Espíritu Santo en mi vida. Fue la oración, fue la relación que yo tenía con Dios. Ahora te hablo a ti que estás viendo este video. ¿Estás visitando a los espiritistas? ¿Estás visitando a los santeros? ¿Estás buscando sustituir a Dios en tu vida? ¿Buscando una solución? ¿Buscando una respuesta en tu vida? Y sin darte cuenta, lo que has estado haciendo es abriéndole puertas a los demonios. Sin darte cuenta, le has estado abriendo puertas a Satanás. Quiero invitarte a que recibas a Jesucristo como tu Salvador. Que huyas por tu vida, que corras del enemigo, corras de esos ataques del enemigo. Corre por tu vida, porque el enemigo quiere destruirte. He escuchado de niños que están escuchando voces. He escuchado de niños que dice que el diablo les está hablando. Y es cierto, yo les creo. El enemigo puede hablarte, el diablo puede hablarte, pero mayor es Dios. Mayor es Jesús. Él es el mayor, Él es el que tiene el poder. Él es el que tiene la única y la máxima autoridad sobre la vida de todo humano. La palabra dice que si tú te arrepientes de tus pecados. La palabra dice que si tú crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Que si tú crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor,
que Él resucitó de los muertos al tercer día. Que si tú lo confiesas con tu boca, que confiesas que Él es el Señor, que Jesús es el Señor, tú vas a ser salvo. Vamos a orar. Voy a hacer una oración contigo que me estás escuchando a través de este video. Te pido que repitas esta oración. Jesucristo está aquí para ayudarte, para hacerte libre de esos ataques, para libertarte de los ataques del enemigo. Repite conmigo. Padre, reconozco que tú eres el Señor. Reconozco que he vivido mi vida fuera de tu voluntad. En este momento te pido que tú tomes control de mi vida en el nombre de Jesús. Reconozco que tú viniste a la tierra y moriste por mis pecados. Reconozco que tú moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Te recibo como mi Salvador. Te acepto como mi Salvador, como mi Señor. Entra en mi corazón, Jesús. Toma control absoluto. Desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús te recibo y te acepto como mi Salvador. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Si tú hiciste esa oración, eres una nueva creación. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Y ahora has salido de las tinieblas a la luz. Que Dios te siga bendiciendo. Sigue adelante. Y no te rindas, porque lo que Dios tiene para ti es grande. Soy testigo de eso. He experimentado la gloria, el poder de Dios. Dios es bueno. Amén, amén. Todo lo que